Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a una entrega más del programa A través de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios. Mi nombre es Heiel Ortiz y nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará en el día de hoy a través de los versículos 3 al 7 en la tercera carta de Juan, donde el apóstol expresa su gozo sobre saber que los creyentes están caminando y viviendo en la verdad. La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios es el librito que tenemos para usted en nuestro recurso del mes. Cuando el profeta Habacuc preguntó a Dios, ¿por qué no haces algo?, Dios le mostró y nos muestra a nosotros cómo caminar por fe y encontrar a Dios al otro lado. Este librito, basado en un sermón del Dr. J. Vernon McGee, autor de este estudio, explora la cuestión de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 para recibir gratuitamente su copia impresa de este librito por correo postal. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos están disponibles para ser enviados solamente dentro del territorio de los Estados Unidos. Para más información visite a través de la Biblia.org/recursos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, oramos que tu Espíritu Santo haga que tu palabra sea clara y sencilla mientras escuchamos en el día de hoy. Que podamos entender y comprender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora abra su Biblia o encienda su Biblia en la tercera carta de Juan, capítulo 1, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Volvemos hoy, amigo oyente, a esta tercera epístola del apóstol Juan y vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo 3. Esta pequeña epístola se parece mucho a Juan en muchas maneras, pero no se parece tanto a él en otros aspectos. El gran contraste que encontramos aquí es que en su segunda epístola, Juan está advirtiendo a la señora o probablemente a la iglesia de que había muchos engañadores en el mundo y que ellos ni siquiera deberían recibirlos. No debían recibir a un engañador o un falso maestro, ni siquiera en sus propios hogares. Y que si ellos hacían esto, entonces ellos eran partícipes en sus obras malas. Ahora, aquí en la tercera epístola del apóstol Juan, él está animando a este hombre Gayo a que reciba en su hogar a aquellos que se acercan y que son maestros bíblicos. Gayo tenía un verdadero discernimiento espiritual. Y si él descubría que la persona que venía a su casa no estaba andando en la verdad o andando en el amor, cualquiera de esas cosas, él no lo recibía en su hogar. Pero su hogar tenía las puertas abiertas de par en par para los verdaderos maestros de la palabra de Dios. Este es un cuadro maravilloso de la vida en el primer siglo durante el Imperio Romano, cuando era muy difícil vivir por Dios. Así es que vemos que Juan llama a Gayo el amado. Evidentemente, Gayo era un convertido y probablemente estaba ya entrado en años, pero quizá no era tan anciano como Juan. Aparentemente, Juan ya tendría en esta ocasión unos 90 años de edad, si no era más viejo. Así es que él le llama aquí
Gallo el amado. Esa es una forma maravillosa de poder dirigirse a un hermano. Luego él dice aquí en el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amigo oyente, eso es algo importante de notar de nuestra parte. La verdad aquí es en realidad una referencia a la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles, y debemos notar cómo concluye este versículo. En muchos lugares no se incluye esta frase, y en algunos lugares se incluye donde no debería ser incluida. Y debería ser sencillamente andar en la verdad. Eso se refiere no solo a la doctrina, sino también a su conducta. Esa es la marca o el distintivo de un creyente. La verdad era aquello que era dominante. Eso era lo que resaltaba en la vida del creyente, si él estaba andando en la verdad o no estaba andando en la verdad, o si estaba andando en la luz. Eso era algo de suma importancia. Juan dijo en su primera epístola que no es cómo anda uno, sino dónde anda uno lo que es de importancia cuando uno está andando en la verdad. Ahora, andando en la verdad también significa andar o comportarse correctamente o andar en amor. Eso quiere decir amor de los creyentes. De manera que los hermanos que venían a ese lugar, aquellos que salían y tenían un ministerio de enseñanza en la iglesia primitiva, ellos llegaban a la ciudad donde vivía Gallo y a la iglesia a la cual él asistía, y su casa tenía las puertas abiertas para aquellos verdaderos creyentes de la fe. Y él tenía tal discernimiento espiritual que podía darse cuenta quiénes eran genuinos y quiénes no lo eran. Bueno, después de todo, lo que uno tiene que hacer es asegurarse de la relación de ellos con la persona de Jesucristo. Y la prueba es esta: ¿quién decís vosotros es el Cristo? Uno no puede estar bien con el resto a no ser que piense correctamente de él. Uno debe pensar correctamente de él antes de poder estar correcto en cuanto a todo lo demás. Estos hermanos decían, bueno, el hermano Gallo en esa ciudad, él nos probó y se dio cuenta si nosotros creíamos o no en la deidad de Cristo. Él pudo comprobar si nosotros creíamos en el nacimiento virginal, si Cristo había muerto una muerte redentora en la cruz, si Él había sido resucitado corporalmente de la tumba. Y cuando Él veía que nosotros creíamos en estas cosas, entonces Él abría las puertas de su hogar y entonces descubría si teníamos o no teníamos amor por los hermanos. Y luego Él abría su corazón para con nosotros. Ese, pues, era el maravilloso testimonio que tenía Gallo. Y luego Juan dice aquí en el versículo 4 de esta tercera epístola, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Este es un gran consuelo. Esto es algo que anima realmente. Y Juan dice aquí, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Estos eran aquellos que Juan había guiado al Señor, y al escuchar estos informes de que estos convertidos en esa zona de Asia, donde él había sido el pastor de la iglesia en Éfeso, él podía ver ahora, cuando ya es un hombre anciano, que ellos aún estaban andando en la verdad. Y aquí nuevamente debemos aclarar que andando en la verdad significa andar en la doctrina y en el amor por los hermanos. Ellos manifestaban eso. Esto es algo que nos da a nosotros y a cualquier ministro mucho gozo, el saber que aquellas personas que han sido tocadas por nuestro ministerio aún muchos años atrás, continúan andando en la verdad. Es hermoso poder recibir informes diciendo que estas personas pertenecen a una iglesia bíblica y cómo están tratando de servir al Señor. Bueno, amigo oyente, eso de veras trae gozo a nuestros corazones. Y cuando uno se entera de aquellos jóvenes que salían a estudiar con nosotros, cómo están tomando una posición del lado de la verdad, eso trae gran gozo a nuestros corazones. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, tiene una historia relacionada con esto. Él contaba que, en una ocasión, su hija fue a escuchar a un joven predicador, a quien el Dr. McGee había tenido el privilegio de enseñar. Este joven predicador había estudiado la Biblia bajo el ministerio del Dr. McGee hace muchos años, cuando él era muy joven aún. Así es que su hija y el esposo de ella fueron a escucharle, y ella regresó a la casa contando lo maravilloso que era este predicador y qué glorioso mensaje había presentado. Y luego ella relató algo de este mensaje, y se lo presentó a él como algo que él no había escuchado nunca antes. Parecía algo conocido, pero él nunca dijo nada a su hija, sencillamente le escuchaba.
y ella le preguntó, ¿no era ese un mensaje maravilloso? Y el doctor McGee le respondió, sí, lo es. Y luego ella dijo, ¿sabes una cosa, papá? Tú, en el día de hoy, tal vez no seas capaz de hablar a los jóvenes, pero este joven predicador sí lo hace. Él puede comunicarse con los jóvenes y ellos le escuchan. Su iglesia está llena de personas jóvenes. Bueno, el doctor McGee sencillamente sonrió. No quería decirle a su hija que ese mensaje que este joven había presentado era uno de sus propios mensajes, pero a él le agradó oír que este joven lo había presentado así, y su hija quizá lo había escuchado a él presentar este mensaje muchas veces, pero no tenía tanta fuerza cuando lo presentaba su papá como cuando lo presentaba a este joven predicador. Este predicador usaba palabras nuevas, de las que usan los jóvenes en el presente y que no están en realidad en el vocabulario de los más ancianos. Y por supuesto que parece que todo esto fuera un mensaje completamente nuevo. Y el doctor McGee dijo, ¿cree usted que yo me sentí mal por eso? Usted no se puede dar cuenta del gozo que esto me trajo. Y así es como se sentía Juan. Y esto es precisamente lo que Juan está diciendo aquí. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es hermoso poder descubrir algo así. Uno no puede hacer otra cosa sino regocijarse en eso, especialmente cuando uno ya entra en el ocaso de la vida, cuando sabe que el futuro ya no está delante de uno. Ese futuro ya está detrás de uno, y uno puede regocijarse en estos jóvenes que están siguiendo en el mismo camino. Y uno piensa que por lo menos ha tenido que ver un poquito en la preparación de estos jóvenes predicadores y saber que los jóvenes están allegándose a él en grandes cantidades. Eso es algo maravilloso. Bien, sigamos aquí con esta tercera epístola del apóstol Juan. Y en el versículo 5 dice Juan, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Este hombre es evidentemente uno de los hijos de Juan. Su conducta se conforma a su doctrina y es algo maravilloso cuando eso ocurre. Ahora, en los versículos 5 al 8, Juan alaba a Gallo por haber recibido y sido de servicio a los verdaderos maestros de la palabra. Permítanos presentar un contraste ahora. En su segunda epístola, el apóstol Juan advierte en contra de recibir a los falsos maestros. Ahora, en su tercera epístola, Juan está animando a los creyentes a que reciban a los verdaderos hermanos. El que usted haya sido engañado alguna vez no debería hacer que usted ya no reciba más a los verdaderos creyentes en Cristo, amigo oyente. Puede que haya sido engañado alguna vez. A veces algunos creyentes nos escriben contándonos cosas parecidas, y cierta señora que apoya nuestro ministerio de manera maravillosa indicaba en su carta que no quería pisar más una iglesia. Ella indicaba que había ido a 2 iglesias, y siendo una persona de carácter agresivo, además de que es viuda, los pastores de ambas iglesias trataron de aprovecharse de ella. Ella es una persona muy atractiva, y estos 2 hombres trataron de aprovecharse de ella. Y amigo oyente, eso hizo que ella no quisiera tener nada que ver con esas iglesias y con ninguna otra iglesia. Se le pidió que fuera a una buena iglesia donde se enseñara la Biblia, donde existieran verdaderos hombres de Dios que no harían eso. Amigo oyente, no permitamos que aquello que es falso, aquello que le ha engañado, como ha sucedido con muchos otros, y muchos han sido desilusionados y engañados por los falsos hermanos, no permitamos que eso sea un impedimento para que apoyemos y demos para aquello que creemos es del Señor. Esta señora solamente apoya el ministerio radial, y francamente creemos que ella está equivocada en obrar de esa manera. No creemos que esté equivocada en apoyar el ministerio radial, por supuesto, no queremos que nos entienda mal, pero sí creemos que 1 o 2 experiencias malas y tristes como estas no deben hacer que uno abandone completamente la iglesia, porque hay muchos engañadores, y Juan nos dijo eso en su epístola anterior que estudiamos, donde él dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Y por qué no ser como este hombre Gallo que se menciona aquí en esta tercera epístola, que tenía un poco de discernimiento espiritual, y no apoyar nada, y en eso incluimos la iglesia por radio también, hasta estar seguro que el mensaje es de Dios, que la palabra de Dios está siendo predicada, y que ellos aman a los hermanos, y que no están amando demasiado a las hermanas? Eso es lo que aparentemente encontró esta persona que mencionamos. Bien, salgamos de este punto. Estamos hablando en cuanto a las cosas que son prácticas hoy. Estamos hablando de cosas que nos tocan a nosotros en la vida diaria.
Aquí es donde nosotros vivimos y actuamos y somos. Pero aquí en este versículo 5 leemos, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Él está tratando de animarles ahora. Y dice aquí al comienzo del versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y aquí tenemos referencia a algo que ocurría en la iglesia de Juan. Estos hermanos regresaban de algún viaje y pensamos que cuando ellos se reunían para adorar, Juan les diría, bueno, vemos que este hermano fulano de tal, que ha estado evangelizando en tal y cual lugar, ha regresado, y quisiéramos que nos cuente lo que ha ocurrido. Quisiéramos tener un informe de cómo el Señor le ha guiado y de cómo el Señor le ha bendecido. Entonces ese hermano se pondría de pie y daría un informe, y él podría decir, cuando yo llegué a este lugar, había un hermano llamado Gallo, y él es uno de los siervos elegidos de Dios. Él abre su hogar, pero no lo hace para todo el mundo porque, por cierto, que me examinó. Él me inspeccionó muy bien para estar seguro de que yo estaba enseñando la palabra de Dios, para saber si yo creía la palabra de Dios, si yo estaba andando en amor. Él me examinó y descubrió que sí era así. Y entonces Él abrió su corazón y abrió las puertas de su hogar para mí y tuvimos momentos de comunión hermosa. Así es que ahora Juan está escribiendo, ¿sabe usted una cosa? He oído de varias personas, y quiero que ustedes sepan de cómo esto alegra mi corazón. Y le dice, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y agrega en el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. En la segunda epístola, Juan decía que no deberíamos decirle bienvenidos a los falsos maestros, porque si hacíamos esto, entonces eso quería decir que estábamos participando en sus malas obras. Uno es culpable de esas cosas. Pero ahora, si uno ayuda a aquellos que están predicando la palabra de Dios, que creen que están andando en amor, entonces él dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esto es algo que ustedes deberían estar haciendo. ¿Por qué? Y aquí en el versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Él está diciendo aquí que estos hermanos habían salido confiando en el Señor, y que uno abría las puertas de sus casas a ellos, y ellos eran genuinos, eran verdaderos, y uno los podría recibir. Pero aquí él hace una declaración tremenda. Él dice, sin aceptar nada de los gentiles. Amigo oyente, esa es otra forma de comprobar si eso es o no es genuino. Debemos darnos cuenta que hay personas sin escrúpulos que tratan de obtener dinero de cualquier persona que done para cualquier causa. Debemos preguntarnos si esto es algo verdadero, si es una obra del Señor que depende del pueblo del Señor, o si es algo en el cual todo el mundo debe participar. Juan dice aquí, estos hombres, hombres verdaderos, no tomarían, no aceptarían nada de los gentiles. Lo que él quiere decir aquí son los que no son creyentes, aquellas personas que eran incrédulas. Estos siervos de Dios, pues, no tomaban nada, no recibían nada de esa clase de gente. Esto es algo que cualquier organización, aun este programa radial, debería tener en cuenta cuando acepta donativos de alguna persona. Si usted no es un creyente, aunque llegue a ser un miembro de la iglesia, es preferible que no dé dinero para cosas u obras del Señor. Usted puede recibir las notas y bosquejos, pero no creemos que Dios pueda bendecir lo que un incrédulo dé, aunque lo esté dando a nosotros. No creemos que Dios pueda utilizar ese dinero. Es por eso que no queremos que aquellos que no son creyentes nos envíen ninguna clase de contribución. Creemos que este es el método bíblico de actuar. Esos hombres salieron sin aceptar nada de los gentiles. Ellos no solicitaban a los incrédulos que dieran para la obra del Señor. Ahora estamos hablando solo por nosotros mismos, y sabemos que hay algunos que no están de acuerdo con nosotros, pero no creemos que se debe solicitar una clase de ayuda de los incrédulos. Ellos no tienen parte alguna en la obra del Señor. Pensamos nosotros que cuando los israelitas llevaban el arca a través del desierto, esta era llevada en los hombros de los sacerdotes. Ni siquiera la podían poner en un carro. Era porque Dios había dicho que los sacerdotes la debían llevar.
Y Dios dice que los sacerdotes hoy son los creyentes. Cada creyente es un sacerdote, y usted y yo, amigo oyente, debemos llevar al Señor Jesucristo a este mundo en el presente. Es por eso que nunca solicitamos de los incrédulos que den nada. Todos los creyentes sí pueden hacerlo, pero creemos que este es el método de Dios. Esta es una tremenda epístola, aunque muy pequeña. Quizá estemos poniendo el dedo en la llaga, amigo oyente. Quizá usted no se dé por entendido, pero sí nos está tocando a nosotros. Y le invitamos a que espere a la próxima oportunidad, Dios mediante, porque vamos a hablar de una persona que se comportó muy mal, que era en realidad un déspota en la iglesia primitiva. Usted recordará que cuando comenzamos a estudiar la tercera epístola del apóstol Juan, dijimos que íbamos a conocer a 3 personajes. El primero de ellos es Gallo, a quien hemos estado observando. Luego tenemos a Diótrefes y a Demetrio. Pues bien, Dios mediante, en nuestro próximo programa, hablaremos de Diótrefes. Y como dijimos, era en realidad un personaje muy déspota en la iglesia primitiva. Esperamos, pues, que usted nos acompañe mientras observamos de cerca a Diótrefes. Le sugerimos leer los restantes versículos de esta tercera epístola del apóstol Juan que estamos estudiando para que esté más familiarizado con su contenido y pueda sacar el mayor provecho posible de este estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame en usted sus ricas y abundantes bendiciones. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Nuestro recorrido en la tercera carta de Juan continúa en nuestro próximo programa, donde seguiremos aprendiendo de esta corta pero poderosa carta. Veremos más detalles de la vida de un personaje que se menciona y es Diótrefes, un individuo que le gusta tener el primer lugar. Quizás usted conozca a alguien así, o quizás, si usted es sincero, usted sea esa persona. Le invitamos a que continúe con nosotros en nuestro próximo programa. Le recuerdo que si usted desea volver a escuchar este programa o cualquier otro programa, le invitamos a que visite a través de la Biblia.org/escuchar. Allí usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas donde podrá escuchar nuevamente este o cualquier programa. También estos enlaces le servirán a usted para compartir con otros los estudios y así motivarlos a escuchar. Personalmente creo que compartir un enlace es una de las mejores maneras de invitar a otros a que escuchen y sean parte del autobús bíblico en este mundo y era digital. Encuentre todos estos enlaces y cómo poder escuchar el programa en a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar es el sitio web donde usted encontrará estos enlaces que puede volver a escuchar cualquier programa y a la vez compartir con otros y así ayudarnos a llevar la palabra entera al mundo entero. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.